Hola y bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos sobre los antibióticos, los mecanismos de resistencia bacterianas y los mecanismos de acción de los antibióticos. También hablaremos de los antineoplásicos y sus principales mecanismos de acción. Pero primero pongámonos en contexto. Todo comienza con Alexander Fleming y su descubrimiento de caldo de hongo al que llamó penicilina. Esto ocurre alrededor de 1929, cuando un moho contaminante creció en su cultivo de estafilococos y provocaba lisis en él, así que lo aisló y cultivó el hongo para comprobar si tenía las mismas propiedades bacterianas. En efecto, esto fue así, y se convirtió en el primer antibiótico identificado cuyo nombre viene del género de hongos que la producen, Penicillium. Ahora bien, ¿qué son los antibióticos? Los antibióticos son sustancias producidas por varias especies de microorganismos vivos, como bacterias, hongos o actinomicetos, que incluso en pequeñas concentraciones son capaces de inhibir procesos vitales de otros microorganismos, como en este caso las bacterias. Ahora, mecanismo de resistencia de las bacterias. La resistencia de las bacterias es la capacidad de la bacteria de permanecer inmune a los efectos bactericidas o bacteriostáticos de los antibióticos. Tenemos la resistencia natural, que es propia de cada familia, especie o grupo bacteriano, y su aparición es previa al uso del antibiótico. Ejemplo, los gérmenes gram negativos que son resistentes a la vancomicina. Recordemos que las bacterias gram negativas son las que retienen el colorante rosa o rojo en la tinción de Gram. Esto debido a la presencia de una membrana externa que actúa como una barrera adicional y contribuye a la resistencia de las bacterias a ciertos antibióticos, como en este caso la vancomicina. Esta situación no es variable, se transmite de forma vertical de generación en generación. Ahora, la resistencia adquirida. Es variable y es adquirida por una cepa de una especie bacteriana. Esta resistencia puede llevar a un fracaso terapéutico cuando se utilizan antibióticos supuestamente activos sobre la bacteria que produce la infección. También tenemos la transferencia horizontal de genes, el principal mecanismo de expansión de genes de resistencia a los antibióticos y que no solo permite la transmisión a otras generaciones, sino también a otras especies bacterianas. Imagínate, las bacterias le pasan la información a sus vecinas. A continuación se describen los principales mecanismos de resistencia adquirida. Tenemos la inactivación enzimática. Las bacterias producen enzimas que modifican o degradan el antibiótico, impidiendo que actúen. Los ejemplos más comunes son las beta-lactamasas, que rompen el anillo beta-lactámico de antibióticos como la penicilina y la cefalosporina, y las enzimas que modifican los aminoglócidos. También tenemos la alteración de la diana. La bacteria modifica la estructura de la molécula que es el blanco del antibiótico, de modo que el fármaco ya no puede unirse a ella. Por ejemplo, la alteración de las proteínas de unión a la penicilina en la pared celular puede conferir resistencia a las penicilinas. Tenemos la reducción de la permeabilidad. Las bacterias dificultan la entrada del antibiótico a su interior. En bacterias gram negativas, esto se logra alterando las porinas, que son canales por los que se entran ciertos antibióticos, reduciendo su número, tamaño o modificando su estructura. Tenemos las bombas de flujo o bombas de flujo. Las bacterias activan las bombas que expulsan al antibiótico fuera de la célula antes de que pueda alcanzar una concentración suficiente para causar daño. La alteración o bloqueo de la diana. La bacteria puede alterar el sitio donde el antibiótico se une o en el caso de algunos mecanismos puede bloquear la entrada de compuestos al sitio de unión. Ahora, mecanismos de acción del antibiótico. Tenemos la inhibición de la síntesis de la pared celular. Muchos antibióticos, como la penicilina, atacan la pared celular bacteriana, que es esencial para proteger su forma y protegerla.
Al impedir su formación, la pared se debilita, lo que lleva a la muerte de la bacteria por la presión osmótica. Daño a la membrana celular. Otros antibióticos, como las polimixinas, interfieren con la membrana celular. Esto provoca la fuga de iones y otras macromoléculas del interior de la célula, lo que causa su muerte. Inhibición de la síntesis de proteínas. Las bacterias necesitan sintetizar proteínas para sus funciones vitales. Algunos antibióticos se unen a los ribosomas bacterianos para bloquear este proceso. Pueden unirse a la subunidad ribosómica 30 segundos o 50 segundos, impidiendo la traducción del ARN mensajero o la formación de enlaces peptídicos, respectivamente. La inhibición de síntesis de ácidos nucleicos. Algunos antibióticos interfieren con la replicación del ADN o la transcripción del ARN, procesos esenciales para la división y el mantenimiento de la bacteria. Y la alteración del metabolismo. Ciertos antibióticos, como las sulfamidas, actúan como antimetabolitos. Compiten con moléculas esenciales para la bacteria, como el ácido paraminobénzico o PABA, para bloquear las vías metabólicas clave, como la síntesis de ácido fólico, que es necesaria para la producción de nucleótidos. Combinación de antibióticos. Algunos antibióticos se pueden combinar por diferentes razones: para aumentar la acción quimioterapéutica, incrementar el espectro antibacteriano, disminuir la resistencia bacteriana, reducir los efectos secundarios. Tenemos un ejemplo, la gentamicina y la cefalosporina. Su potencial sinérgico puede mejorar el efecto antibacteriano contra ciertos patógenos, especialmente en infecciones mixtas, pero posee un riesgo a la nefrotoxicidad. Ambos fármacos pueden afectar la función renal. La combinación aumenta el riesgo del daño tubular, especialmente en tratamientos prolongados o en pacientes con insuficiencia renal. La lincomicina es un antibiótico que se usa para tratar infecciones bacterianas, especialmente en personas alérgicas a las penicilinas. La atropina, por otro lado, es un antialérgico que se emplea para reducir secreciones, tratar bradicardia, espasmos digestivos o como un antídoto en intoxicaciones por organofosforados. Aunque no se combinan comúnmente, podrían coincidir en situaciones como en una cirugía, que la lincomicina actúe como profilaxis y la atropina para controlar las secreciones, u una infección abdominal con espasmos, la lincomicina para la infección y la atropina para el dolor. Tenemos la penicilina y los aminoglucósidos. Cuando combinas una penicilina, como una ampicilina, con un aminoglucósido, como en este caso la gentamicina, está buscando un efecto sinérgico. La penicilina debilita la pared de la bacteria, lo que permite que el aminoglucósido entre más fácilmente y la destruya desde adentro. Esta estrategia se usa en infecciones graves, como la endocarditis por enterococos, donde cada antibiótico por separado no es suficiente, pero juntos sí logran erradicar la bacteria. Eso sí, no se deben mezclar en el mismo frasco o jeringa, porque inactivan químicamente. Se administran por separado, con vigilancia de la función renal, ya que los aminoglucósidos pueden dañar los riñones si no se dosifican bien. Ahora sí, hablemos de los antibióticos con actividad antineoplásica. Los antibióticos con actividad antineoplásica son medicamentos derivados de microorganismos, principalmente de la bacteria Streptomyces, que se utilizan en quimioterapia para combatir células cancerosas. Su nombre proviene de que actúan interfiriendo con el material genético ADN, dañándolo o alterando su estructura para detener la replicación y multiplicación celular, lo que lleva a la muerte de las células tumorales. Algunos antibióticos tienen actividad antineoplásica.
actuando principalmente al interferir con la síntesis de ADN, ARN o proteínas, o al alterar la membrana de las células. Mecanismos de acción. Tenemos las antraciclinas como mecanismo. Se intercalan en el ADN impidiendo la replicación y transcripción y generando radicales libres que dañan el ADN. Por ejemplo, la doxorubicina. Este es un agente de quimioterapia que se utiliza en medicina veterinaria para diversos tipos de cáncer, como el linfoma, que se le da a las vacas a veces, o el carcinoma de células de transición. Tenemos aminoglucósidos como mecanismo. Se unen a la subunidad ribosómica 50 segundos, inhibiendo la síntesis de proteínas. Tenemos un ejemplo, la gentamicina. Se puede combinar con doxiciclina para tratar enfermedades como la brucelosis en perros y gatos, y aprovechando su acción sinérgica y reduciendo la dosis necesaria de gentamicina, lo que disminuye la toxicidad. Y tenemos los fluoroquinolas como mecanismo. Inhiben la toposimerasa, hidrasa de ADN, bacteriana esencial para el desenrollamiento y la replicación del ADN. Ejemplo, el enoxicano. Si bien es un antibiótico con actividad antineoplásica, sus usos son limitados debido a su toxicidad y a la disponibilidad de tratamientos más seguros. Su uso en medicina veterinaria está más enfocado en tratamientos antibacterianos en general. Ahora aquí tenemos los antibióticos antineoplásicos en quistes o pequeños tumores. Los antibióticos antineoplásicos se utilizan para tratar quistes o tumores pequeños porque dañan el ADN de las células cancerosas. Para detener su crecimiento y replicación, el tratamiento es parte de un enfoque integral y su efectividad depende del tipo y la etapa del cáncer. El equilibrio entre la destrucción tumoral y la toxicidad celular y puede administrarse de forma oral o intravenosa. Tenemos los mecanismos de acción. El daño al ADN, muchos antibióticos antineoplásicos actúan directamente sobre el ADN, impidiendo que las células se repliquen. La interferencia con enzimas, algunos interfieren con enzimas como la topoisomerasa segunda, que son cruciales para el desarrollo del ADN. Generación de radicales libres, ciertos medicamentos como la bleomicina causan daño al ADN mediante la generación de radicales libres. Y algunos antibióticos también inhiben la síntesis de ARN, lo que detiene la producción de proteínas necesarias para el crecimiento celular. Consideraciones para el tratamiento, la selección del fármaco, el régimen de tratamiento, la vía de administración y efectos secundarios.